Bienvenidos, así comenzamos la edición de los sábados de noticias en la televisión pública. Saludamos a todo el país, una hora con toda la información. Silvia, bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal, ¿Todo bien? Pablo? Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en el país con una nochecita linda en Buenos Aires. Muy agradable. Preciosa también en gran parte del país. La probabilidad de algunas lluvias para las próximas horas, pero solo probabilidad. Así que, ¿qué te parece si vamos al teatro? Y sí, se levantó el telón, ¿eh? Claro que sí. Después de la cuarentena. Nos vamos con Gabriel Gamarra. Estamos allí en un teatro justamente con este tema. Gabriel, buen día. Bienvenido. ¿Cómo les va, Pablo, Silvia? Gracias, muy buenas noches. Estamos sobre la avenida Corrientes, estamos en la puerta del multiteatro porque después de 8 meses, como bien decís vos, se levanta el telón con un protocolo, no más del 30% de ocupación sobre la sala en total, no más del 30%. Las entradas se tienen que adquirir a través de internet. El distanciamiento entre una persona y otra aproximadamente 1,5 metros. Pero para que nos cuente todo mejor, un empresario con todas las letras, Carlos Rottenberg, muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Se tardó 8 meses. Esta fue quizás, usted es un hombre, un empresario de mucha experiencia, la crisis más grande que ha vivido el teatro. Sí, por supuesto, y no en Argentina solamente. Nos estamos comunicados permanentemente con asociaciones de teatros del mundo y esto no se vivió ni siquiera en las guerras. Vale decir, haber pasado, por ejemplo, en marzo, celebrado el Día Internacional del Teatro con todos los teatros del mundo cerrados, no había pasado nunca. Y como bien aquí se dice, los 8 meses, mañana es domingo 15. Y fue justamente domingo 15 de marzo, el día que el presidente de la Nación anunció el cierre de la sala de espectáculos. Por lo tanto, son 8 meses redondos mañana, y 8 meses donde siempre algunos dijimos y sostenemos todavía hoy que privilegiamos la salud, que nunca dejamos de ver ni tuvimos la dicotomía entre salud y economía, pero tampoco dejamos de ver la economía, porque en todas las profesiones, también en esta, más o menos, por ejemplo, el teatro y la música en nuestro país, todo el país, no hablo de Buenos Aires, mueve unas 400.000 puestos de trabajo directos o indirectos. Por lo tanto, piensen, digamos, hay que pensar aquí desde el festival, no sé, el de Cosquín, ya que estamos hablando con la televisión pública y llegando a todo el país, pensemos lo que tiene que ver con la música en cada región de Argentina y lo que moviliza eso en puestos de trabajo, para no quedarnos solamente con el ombligo de la avenida Corrientes de Buenos Aires. Y en ese sentido, la zozobra de todo el ambiente, de todo lo que tiene que ver con las economías hogareñas, siempre respetando, insisto, lo sanitario, pero fue un periodo muy largo. Silvia, Pablo, solamente abrieron sus puertas el multiteatro, donde estamos nosotros, el Teatro San Martín y el Centro Cultural Néstor Kirchner. El empresario Carlos Rottenberg los está escuchando. Gracias, Gabriel. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por estos minutos, por esta edición de Noticias en la Televisión Pública. Recién hablaba del respeto sanitario, de los protocolos, por supuesto, que se están poniendo en práctica pensando en los espectadores que están ingresando a los teatros. Yo lo que le quería preguntar, espectadores, por supuesto, por un lado, ¿qué está pasando con los actores? Justamente con esta cuestión que también rige para ellos desde ya la cuestión sanitaria. ¿Qué pasa en el interior de los actores que vuelven a actuar, pero seguramente están tan asustados como estamos todos por el COVID-19? ¿De qué manera han ingresado a estas primeras funciones? Justamente la pregunta es muy buena, porque uno de los motivos por los que esta actividad, algunos dijimos de entrada, que era de las primeras en cerrarse y de las últimas en abrirse, tiene que ver porque aquí manejamos 2 protocolos distintos. Ustedes, por ejemplo, están haciendo televisión con un protocolo, que es el protocolo de quienes trabajan en el canal, por ejemplo, o en este móvil de exteriores, pero no trabajan con público. Nosotros tenemos, por un lado, el protocolo de trabajadores, incluyo por supuesto los artistas, y además el protocolo de espectadores. Son 2 diferentes. En el caso de los artistas, obviamente, yo nunca creí que podía tener que programarse teatros con estas consignas, como por ejemplo, a mayor metraje de escenario, más cantidad de gente puede subirse, porque está directamente ligado con el distanciamiento social que también requieren los artistas, salvo en algunas escenas fugaces de 1 minuto donde pueden cruzarse. Pero no hay, digamos, muchos espectáculos que no se pueden hacer
justamente porque la propia temática de las obras exigen el acercamiento. Y entonces no se podría hacer una historia de amor en teatro en este momento cuando no es una pareja conviviente, por ejemplo. Con esto quiero decir que efectivamente esto va a ser muy lento, la comunión de títulos, de elencos y de público lleva muchos meses. De hecho, en los países donde ya se abrió la actividad teatral antes que Argentina, todavía están dando pasos y nosotros tenemos unos cuantos meses por delante. Esto es nada más que tiene un valor simbólico. Recién cuando aquí el señor presentaba los teatros, también abrió el Teatro Broadway, el espectáculo de Flavio Mendoza ayer, y justamente estuvimos vinculados un teatro con otro y hablábamos de esto, ¿no? Esto tiene que ver con, casi es una apertura testimonial, es para decir después de 8 meses la actividad no está clausurada. Carlos, mientras dialogamos con usted, estamos viendo dentro de la pantalla partida la obra que usted estrenó en el día de ayer, el acompañamiento con Luis Brandoni, y consultarle en función de esto 2 cosas. La primera, ¿cómo fue la afluencia de gente, las entradas? ¿La gente tiene miedo cuando se acerca al teatro? Y la segunda, ¿qué va a pasar con el precio de las entradas? ¿Ingresa menor cantidad de gente? ¿Aumenta o no el valor de los tickets para ir al teatro? Con respecto a la concurrencia de público va a ser paso a paso, o sea, desde el punto de vista económico no cierra ninguna cuenta, o sea, pero lo que pasa es que es la única manera, entendemos, de empezar a girar esta rueda, porque esto va a llevar, como dije recién, mucho tiempo, entonces no podemos centrarnos en el borderó. El borderó para nosotros es la planilla de recaudaciones y de asistencia a los teatros. Y con respecto al precio, es el otro problema. Tampoco podemos cobrar la entrada como se debería porque es imposible para el bolsillo de la gente. De hecho, los teatros estaban costando los más caros, digamos, ¿no?, de comedia, 1.300 a 1.500 pesos, la entrada más cara, la mejor ubicación en el mes de marzo cuando se cerró, y hoy siguen estando a 1.500 pesos, la más cara, como si estuviésemos en marzo. Pero insisto, no pasa por un tema de cómo ajustar los precios de las entradas, porque además los bolsillos de la gente, más después de una pandemia, o mientras transcurre una pandemia, porque no terminó, obviamente están más achatados que cuando esto empezó. Por lo tanto, la ecuación, insisto, tiene mucho más que ver con empezar a ver cómo hacemos en la segunda parte del 2021, y para eso estamos transitando estos principios. Bien, Carlos, gracias por estos minutos, esta entrevista para esta edición de Noticias en la Televisión Pública. Cierra la nota Gabriel Gamarra. Gracias, Carlos. Carlos, ¿cómo fue acompañar o contener a los artistas cuando estuvieron 8 meses sin trabajar? Yo, más que contestar cómo fue contener, tengo una imagen que justificó todo este esfuerzo en la madrugada del viernes de ayer. Porque en el boletín oficial de la República Argentina se autorizó la actividad en vivo de teatro y de música a las 0 horas del viernes, de ayer. Y rápidamente toda la comunidad artística estaba esperando el boletín oficial. Y apenas se enteró y se fue uno a otro por cualquier medio avisando que había salido, lo que más hubo fueron llantos. Entonces me parece que el resumen estuvo en esa emoción contenida que terminó expresada en la madrugada del viernes de ayer, cuando por fin podía sentir cada uno, incluso sin contratos de trabajo inmediato, que la actividad dejó de estar clausurada. Muchísimas gracias, Carlos, muy amable. Por favor. Bien, tuvimos la palabra del empresario, recordemos, tapaboca para todo el público, y te queremos mostrar, estamos sobre la avenida Corriente, en una noche de un clima magnífico y con el obelisco de fondo. De a poquito la avenida Corrientes va tomando su forma habitual. Silvia, Pablo. Gracias, Gabriel, por el trabajo allí en vivo en la avenida Corrientes.